¿Cómo le va, señor Diego Fischer? Muy bien. ¿Andas bien? Muy bien, cumpliendo con el rito. Con el rito sagrado. Acá, Diego, cada vez que lanza un libro, uno de los lugares que no puede dejar de ir es Buscadores. Para nosotros en general es el primero y en esto se cumplió a De hecho, rajatabla. hace muy poquito que te tuvimos acá, así que estamos con Bueno, la hace un producción año, a hace pleno. un año un poquito más. Claro, pasa que Pero- para ella 2 meses es como 10 días. Claro. Entonces sacamos la cuenta, la relación en un año es poco tiempo. Sí, es poco tiempo. ¿Qué es sufrir en silencio? A ver, contame la génesis de esto, ¿no? Bien, Sufrir en silencio es el tercer eslabón de las biografías noveladas que comenzaron allá por el 2008 con Al encuentro de las Tres Marías, sobre Juana de Ibarburu. Después en el 2013 con Serás mía o de nadie, sobre Delmira Agustini. ¿Qué título ese? ¿Serás mía o de nadie? Y hoy tenemos Sufrir en el silencio, que cierra esa trilogía, por llamarlo, con María Eugenia Ferreira, que quizás de estas tres mujeres haya sido la más olvidada. Y bueno, era una manera de poder... El imaginario colectivo, la gente, en su momento las unió. Pese a que fueron personas distantes en el tiempo. María Eugenia y Delmira son mujeres del 900, de la generación del 900. Juana es un poquito posterior, del 20. María Eugenia y Juana se conocieron, pero con Delmira no. Pero hay una unión cuando uno habla de que las grandes poetisas, y yo pongo énfasis en el término, poetisas con S. Con S. Estamos hablando de educación y de bien escribir, por favor, es con S. ¿Que alguien lo escribe con Z? Montón. Una vez le pregunté a Ida Vital cómo le prefería que le dijera, si poeta o poetisa, y me dice, me gusta que me digan poeta porque poetiza, No. se desliza la Z. Pero digo, poetisa es con esa. Sí, sí. Por las dudas, en estos tiempos complicados a la hora de escribir. Y bueno, Delmira, María Eugenia, digamos que además tuvo un vínculo muy estrecho y poco claro con Delmira. Y digo poco claro porque bueno, allí hay latente una historia quizás de amor, no correspondida, y era el eslabón de esa pequeña cadena que faltaba, y aquí está. ¿Cuánto tiempo te llevó seguramente de investigación, entrevista? Bueno, más o menos un año. Un año, quizás un poquito más. Conté con la extraordinaria colaboración de Rodrigo Guerra, que es un colega del diario El País, en toda la etapa de investigación. Y bueno, hay un archivo interesante que se descubrió no hace mucho tiempo, diría que unos 20 años, quizás un poquito más, y que está prácticamente todo digitalizado en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, eso no fue solamente la fuente de la que abrevamos, digamos, sino que hubo mucha investigación de campo, y allí surge una mirada diferente. Digo diferente porque hay cosas que muchos habían dicho, digamos, con poca claridad, y en Sufrir en el silencio como que se corre ese velo y podemos ver a esa mujer de un talento de aquellos y más. Sabés que muchas veces la vida de las personas, sobre todo en aquellas épocas, ya en sí mismas eran casi una novela. Sin duda. La pregunta al escritor es, ¿tuviste que novelar mucho o esa vida? No, es una vida... De estas tres mujeres las vidas fueron vidas novelescas. Lo que pasa es que a nosotros nos había llegado una mirada, una visión determinada, ¿no? En el caso de Juana, la mujer perfecta, claro, de la madre con un hijo maravilloso y un marido fantástico, y después enteramos que nada de eso había sucedido. Era un velo. Claro, yo creo que era un cortinado de terciopelo bien oscuro para que no se viera nada, claro, en ese caso. Claro. En el caso de Delmira se nos mostró a un marido obsesionado, se la presenta como el primer femicidio en la historia del Uruguay, y bueno, la investigación que yo hice me dice otra cosa, ¿no? Que fue un pacto suicida,
fue Romeo y Julieta en la calle Andes 1206, ¿no? Mirá. En 1914. Y en el caso de María Eugenia es una mujer que siempre se dijo que vivió a la sombra de su hermano, y no fue así. Carlos Baferreira, que fue el hombre que revolucionó, ahora que hablábamos de educación, Sí. revolucionó no solo la enseñanza y la educación en Uruguay, sino en América Latina, allá por 1910, 1920. Son esos lujos que hemos dado y tenido los uruguayos y que no hemos valorado en su justo término. Y ahí está María Eugenia, que es una mujer que ojalá se vuelva a releer. Te voy a hacer una pregunta desde el otro lado, como escritor. Se dice que los libros no se terminan, se abandonan. Y yo lo que comprobé, tengo 2 escritos y vos tenés muchos más, pero se abandonan ¿por qué? Porque uno los relee y dice, tengo que poner más, tengo que poner menos, le cambio esto. Y hay un momento que cada vez que uno lo lee de vuelta, le haría alguna Una te corrección pasó permanente. exactamente. Sí, te eso pasó es cierto, eso, quedaste con algunas ganas de poder agregar alguna cosa más o que quedaste contento con todo lo que pusiste. No, ¿Cómo fue a esta eso? altura ya hay una dinámica que yo sé cuando tengo Ya que tenés- terminar. Y bien, ya tenés hay oficio. Sí, es oficio, exactamente. Claro. Yo considero que los libros tienen que tener determinada extensión, no superar determinada cantidad de páginas, porque hoy competimos con, Claro. con 1000 cosas, ¿no? Con la tecnología, con la el tecnología. Y No, con los libros competí con Netflix. Sí, Bueno, claro. Por eso, con el además- Para streaming. mí la competencia más grande de los libros son las series. A eso Son las me series. refería con el streaming. Hay algunos libros que se van a series también, Claro. ¿no? Bien, Eso es lo bueno. Eso Eso es sería lo la parte bueno. positiva de Claro, pero y la obsesión de captar la atención del lector desde la primera página, ¿no? Claro. Y creo que no, después siempre va a aparecer algo, siempre va a aparecer algo porque ha sucedido siempre, pero el cometido de este y los otros libros era justamente mirar a estas mujeres y a esta mujer en particular desde un ángulo donde no había sido todavía, creo yo, vista, y con la única pretensión de rescatarla del olvido, y ojalá, como se cumplió anteriormente, sobre todo con Juana, se vuelva a leer y a estudiar, por ejemplo, en los liceos. Sé que en algunos Sí, años Juana siempre es parte ahora, del programa. pero Juana había sido Claro, en un momento. olvidada, deliberadamente olvidada, incluso en el IPA. Y a raíz del encuentro de las Tres Marías comenzó nuevamente a ser estudiada, ¿no? Porque Juana fue enterrada con ese galardón tan infame de la dictadura militar, ¿no? Entonces se politizó la historia de una mujer que Todo estaba se muy politizó. lejos. Todo se Claro, pero se politizó mal. Hay cosas que está bueno que se politicen, pero en el caso de Juana. Diego. Y en el caso de... Sí, perdón. Sí, no, termina, No. tranquilo. El título es fuerte. Sí, ¿no? claro, Encontrás como hilo conductor entre estos 3 personajes el sufrimiento. Sí. Es como que es el peaje que estas mujeres tuvieron que pagar primero para ser mujeres. Claro, en aquella época. Exacto, pero primero para ser mujeres y para hacer lo que ellas sentían y querían. No es nada fácil en el 900 ser escritora. Claro. Y más, es decir, no eran versitos los que escribían. No, da una profundidad. Y entonces una cosa, muchas veces dice, ¿por qué conocer la vida privada o íntima de estas figuras? Porque es la única manera de entender lo que ellos escribieron. Claro. Y lo confirmo nuevamente en el caso de María Eugenia, que antes que nadie y que nada ella contó y habló. Lo habla y lo cuenta como lo hacen los grandes poetisas, partiendo de una experiencia personal y haciendo de eso algo universal. Y además en esta historia puntualmente hay una pintura de época que es el Montevideo del 1900, que uno se pregunta y yo no tengo respuesta y me deslumbro. Siempre el 900 ha sido analizado y visto exclusivamente desde la mirada de los escritores, pero también fue el tiempo de los grandes pintores, los que sucedieron, no porque haya dejado escuela,
pero sí ocuparon el lugar que dejó Blanes, que murió en 1901. Y entonces ahí tenemos una generación de gente que si eso se hubiera dado como se dio en España en el 98, que fue la generación después del siglo de oro más brillante de intelectuales y poetas y escritores que tuvo y filósofos que tuvo España, no sorprendería porque hay una tradición milenaria, es decir, siglos y siglos. Pero se dio en el Uruguay, ¿qué éramos? No llegábamos a 1 millón de habitantes, Montevideo tenía 340.000 pobladores, de los cuales la mitad exactamente eran descendientes de primera generación, inmigrantes de primera generación. O sea que entre 170.000 personas, que eran los que habitaban Montevideo y la ciudad vieja y poco más, teníamos, bueno, 2 que no habían nacido en Montevideo, que fueron Horacio Quiroga y Carlos Reiles, pero teníamos un José Enrique Rodó, teníamos un Florencio Sánchez, tuvimos un Julio Herrera y Reisí, figuras que son enormes. Entonces uno, y me lo he preguntado, digo, ¿qué pasó en las décadas anteriores para que esa generación explotara como explotó? Claro, ¿cómo se generaron? Claro, cómo explotó en esos años. Claro. Y fueron los que sentaron las bases de la mejor y más, las bases de nuestra cultura que más perduró. Es un fenómeno único en América, yo creo que en el mundo. Por eso que digo, Uruguay, por la concentración de habitantes que teníamos. Y porque nosotros teníamos 70 años de vida independiente. No olvidemos que juramos Constitución en 1830. Claro. Blanes estaba en los brazos de su madre cuando se juró la Constitución en el Cabildo. Y ahí teníamos una figura como Rodó, el faro de América, como se le llamaba, el líder de la juventud. Y hay una historia, además, en palabras de ellos, y no es novela, que uno se pone a estudiar la vida de Rodó y la vida de María Eugenia, y dice, cuántas coincidencias, ¿no? Porque fueron dos almas muy solitarias, y en esa soledad crearon lo mejor de nuestra poesía y lo mejor de nuestra literatura. Diego, en 180 páginas aproximadamente hablas de la vida de ella, y las últimas hay poemas de ella. No, en las últimas sí, son unas 200 páginas de texto. Ajá. Y después consideramos interesante que se publicara el único libro que ella autorizó a publicarse, que fue La Isla de los Cánticos, claro, que además no llegó a verlo publicado porque murió meses antes. Entonces están los 41 poemas o las 41 poesías que ella en el año 1925, ese libro, la primera edición está allí. ¿Por qué? Porque me parece fundamental. Después hubo ediciones posteriores ampliadas y mucho más voluminosas, pero me pareció fundamental que a medida que transcurre la historia de su vida, después el público el lector pueda ver lo que nosotros vimos o tratamos de descifrar, que es lo que ella dijo en sus poemas. Claro. De primera mano, ¿no? Claro, claro. ¿Ya está? ¿Cuándo sale a la venta? ¿Ya está a la venta? No, ya unos días, una semana más. Bien, y en todas las librerías seguramente. En todas las librerías. Allí está la carátula. Que es una pintura de Victoria Rodríguez. Ah, mirá. Sí. Mirá qué bien. Ella también, Victoria había ilustrado la carátula de Serás mía o de nadie. La presentación, Diego, ya la hiciste, porque sí, hay una figura. Sí. ¿A quién invitaste en este caso para la presentación estuvo a cargo de Agustín Courtoisí, el filósofo, docente y colega, y hubo un recitado de poemas por parte justamente de Victoria. Fue en el Museo Zorrilla. Fue una noche fantástica, el público acompañó. Y bueno, esas cosas que se dan en un lugar como que tiene su magia, que es el Museo Zorrilla. Sí. Además, fíjense ustedes, estamos rodeados de la mirada de China. De China, otra mujer de otra época que sin embargo... Nada puede salir mal si está China ahí, como un ángel protector. Genial. Diego, hasta el próximo libro. Se viene, ya está en proceso. Pronto, ya Diego lo tenemos acá en unos meses, de vuelta. Sí. Está ahí en carpeta. Pero no se puede hablar. No, claro. No, claro, pero sí. Sí, está ahí. Claro. Un año. Qué bueno. Gracias, Diego. A ustedes.